Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora que vean este video. Este es un video formativo, les voy a estar dando la parte principal de la teoría. Entonces iniciamos hacia la parte de la introducción del fracturamiento. ¿Okay? Vamos a ver la parte de qué es el fracturamiento. La parte del fracturamiento, pues bueno, ustedes ya lo vieron, ¿no? Hacia la parte de la inyección de un fluido fracturante, un agente sustentante, eso sería la parte del fracturamiento hidráulico. Ahora, algo importante también que deben de considerar al observar todos estos detalles. ¿Cómo ustedes pueden observarlo? Nosotros necesitamos un agente, un agente apuntalante. Entonces, hacia las cuestiones de lo que es el fracturamiento hidráulico, pues bueno, vamos a estar viendo que existen prácticamente algunos elementos que necesitamos hacia la parte del fracturamiento hidráulico. Si bien es importante que ustedes ahorita analicen la parte de la información que ya les he proporcionado, vamos a ir observando punto por punto la parte del fracturamiento en estas 2 semanas. Entonces, la parte principal ahora es observar prácticamente por qué se requiere. Ahora, si ustedes conocen la parte de los procesos diagenéticos, pues bueno, prácticamente en algunas cuestiones es un poco más difícil poder obtener la parte del hidrocarburo, pero ello es por ejemplo, la parte de que estas propiedades de las rocas, bueno, restringen la parte de lo que sería la permeabilidad. Entonces a esto, pues bueno, le llamamos formaciones con baja permeabilidad, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones fundamentales es formaciones con baja permeabilidad son excelentes candidatos para la parte del fracturamiento. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta prácticamente. Ahora, la parte del fracking, bueno, realmente está hacia la parte convencional y no convencional. Se diseña prácticamente partiendo, ¿no? De la parte de un yacimiento convencional o no convencional. Me refiero hacia la parte del set de fracturas también. Ahora, vamos a presentar la parte de lo que sería los diferentes estudios, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de los candidatos, nosotros tenemos que observar, por ejemplo, hacia el punto número 1, la parte de un flujo vertical restringido. Entonces, vamos a estar observando también que en el caso, por ejemplo, de Chicontepec, existe una restricción porque las propiedades realmente petrofísicas, como por ejemplo la parte de la porosidad, pues son reducidas a pesar de que es una arenisca. Aparte del cementante, pues bueno, es un problema también, que es un cementante calcáreo en algunos puntos. Entonces, hacia la parte de lo que sería los pozos que pudiesen ser candidatos, bueno, tendrían que tener esa característica. Ahora, la parte de fracturamientos, de yacimientos fracturados, pues bueno, llámese yacimientos fracturados hacia la parte de esos yacimientos que se encuentran naturalmente, por ejemplo, calizas. ¿Por qué? Porque ustedes conocen que prácticamente las calizas, pues bueno, pueden sufrir dependiendo de diferentes esfuerzos, y esos esfuerzos van a hacer que prácticamente en algún punto, pues bueno, ustedes conocen la parte del modelo de Young, ¿verdad? También la parte de esfuerzo, de formación, todo esto, pues bueno, es lo que hace que en algún momento exista una rotura. Entonces, pues bueno, en ese punto, la parte de las fuerzas, como por ejemplo sigma 1, 2 y 3, pues bueno, realmente vamos a verlas dentro de lo que sería nuestro yacimiento. Entonces, siendo sigma 1, pues bueno, nuestro esfuerzo principal. Entonces, vamos a estarlo observando. Ahora, realmente la parte de la permeabilidad y la porosidad suman realmente un papel muy importante dentro de la parte de lo que sería el fracturamiento hidráulico. Entonces tenemos que tener en cuenta la parte de que existe porosidad, ¿verdad? Primaria, secundaria, porosidad total, efectiva
Y bueno, ¿cómo representamos nosotros todo esto? ¿Cómo conocemos todo esto? Pues bueno, lo conocemos por la parte de núcleos, perfiles eléctricos, ¿verdad? Y bueno, datos sísmicos también. De hecho, dentro de la parte de la sísmica nosotros podemos conocer también este tipo de detalles con diferentes tipos de algoritmos. Ahora, hacia la parte de qué es la porosidad, bueno, capacidad de almacenamiento que posee el yacimiento, y que es el yacimiento, pues en ese punto sería la parte de esa roca que tiene porosidad, ¿verdad? Eso sería la parte de yacimiento, pero que también contiene aceite. Entonces, llámese, por ejemplo, roca almacén, en la parte de una roca con porosidad, pero no, en su momento no quiere decir exactamente que tenga pues aceite, puede tener también agua o gas. Entonces, esa es una parte diferente, ¿no?, entre esas dos cuestiones. Entonces, hacia la parte de la tortuosidad, hacia la parte de la permeabilidad, pues bueno, es una medida de facilidad, ¿no?, con la que los fluidos se van a mover de un punto A a un punto B. Y la tortuosidad prácticamente es, si ustedes ponen una línea recta entre el punto A y B y prácticamente su fluido tiene que pasar alrededor de los granos, llámese en un yacimiento siliciclástico, se vuelve más compleja su ruta. Entonces, prácticamente estamos hablando que en cuestiones de la tortuosidad, si, si la parte del empaquetamiento es más compleja, aumenta la parte de la tortuosidad. Entonces, la permeabilidad puede ser absoluta, efectiva o relativa también, en ese caso. Ahora, la parte del bajo contraste de esfuerzos prácticamente nos indica, ¿verdad?, la parte de las formaciones, ¿no? Si ustedes observan, prácticamente existe una zona productora, ¿verdad? Una zona de areniscas donde, pues bueno, prácticamente vamos a tener capas limitantes superiores e inferiores. Eso es algo que nosotros por lo general observamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un pozo horizontal y realizamos la parte de lo que serían las fracturas, el set de fracturas, pues bueno, tenemos que observar que prácticamente tenemos que ver, ¿verdad?, la parte del tipo de fractura, la longitud de la fractura también. Eso es algo muy importante. ¿Y cómo lo manejamos? Bueno, con los modelos 2 y 3D también. Entonces, la parte de las fracturas inducidas, ¿verdad?, que es una fractura que prácticamente es la que nosotros creamos, no es algo natural, pues bueno, nos ayudan a que nuestro yacimiento esté más en contacto, ¿verdad?, nuestro pozo con yacimiento, y haya cierta conductividad de la parte del yacimiento hacia lo que es el pozo. Entonces, si no existe una buena porosidad y por ende permeabilidad tampoco, pues bueno, nosotros la creamos a través de lo que sería un set de fracturas. Entonces, vamos a estar observándolo y bueno, este tiene cierto rango también. Ahora, algo importante, como ya se mencionó, realmente formaciones de baja permeabilidad, ¿no? Permitir que los fluidos producidos o inyectados atraviesen un daño profundo. Bueno, realmente la parte principal acá es observar cuáles son los pozos candidato y observar también hacia la parte de la baja permeabilidad, a observar también la parte de la recuperación secundaria, ¿verdad? Todo ello es algo muy importante en cuestiones del bajo contraste de esfuerzos. Ahora, ¿qué es la parte de la mecánica de rocas? Bueno, prácticamente vamos a observar la parte del entorno físico, ¿no? Y esto fue mencionado por Houben y Willis en el 57, en 1957. Ahora, la parte del esfuerzo, esto es algo que ustedes lo vienen observando desde lo que es, pues bueno, la prepa e inclusive en algunas secundarias igual. Entonces, la parte de ese esfuerzo, ¿verdad? O esa capacidad que posee un cuerpo para soportar
pues cierta carga por unidad de área, pues bueno, eso es prácticamente lo que ustedes van a observar en un punto. Pero la parte importante acá es observar el punto de rotura también. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar observando ciertas pruebas y esas pruebas nos van a ayudar a que en algún punto prácticamente observemos que nuestra inyección va a provocar una fractura. Entonces ya no está la parte de límite elástico, ¿no? Simplemente es una fractura y esa fractura, pues bueno, es inducida en ese punto. Entonces esa es la parte fundamental. Entonces vamos a estar observando, ¿verdad? La parte de los sigma también y vamos a estar viendo de igual manera, pues bueno, la parte de los esfuerzos de corte. Entonces también vamos a ver esfuerzos efectivos de la misma forma. Y bueno, todo esto pues bueno es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque son diferentes rocas, diferentes características como densidades también, elementos que integran a cada uno. Recuerden que es un agregado de minerales y cada mineral actúa de una manera distinta al aplicarle un esfuerzo. Entonces todo ello es importante conocerlo desde la perspectiva geológica también. Recuerden que hacia una parte compresiva dentro de una cuenca, pues bueno, son esfuerzos positivos, ¿no? Y cuando son distensivos, pues bueno, de tensión, pues bueno, son negativos. Entonces todo ello es muy importante que ustedes lo analicen. En cuestiones de la tensión, bueno, realmente pues es cuando prácticamente un cuerpo, bueno, se puede deformar debido a la parte de una fuerza. Entonces nosotros podemos observar el cambio de longitud o de ángulo dependiendo con las siguientes fórmulas. Eso es algo prácticamente importante de analizar, entender también desde ese punto. Y algo sumamente importante acá es revisen prácticamente la parte de este tipo de ecuaciones. Les va a funcionar mucho. Entonces, si lo vemos, pues bueno, existe cierto cambio de la longitud y está deformado en el ángulo y en la longitud. Eso es algo que se debe de observar. Entonces, pasando a la orientación de la fractura, pues bueno, es muy importante observar, por ejemplo, los esfuerzos originales y observar también los esfuerzos prácticamente en cuestiones de sigma. Entonces, es muy importante que ustedes lo denoten. Y en clase vamos a observar la parte de los sigmas y cómo se observan en lo que sería la parte del diagrama. Entonces, eso es la parte importante. Ahora, bajo la condición, pues bueno, la parte de la fractura hidráulica, pues bueno, vamos a estarla generando, ¿no? Por la parte de la tensión. Entonces vamos a estar viendo que prácticamente la fractura estará orientada en la dirección perpendicular, que sería H minúscula. En ese punto nosotros tenemos que tomar en cuenta diferentes perspectivas en cuestiones del sigma y en cuál sería el mejor punto para propagar una fractura. Entonces, la parte de la grieta pues es prácticamente pues perpendicular, ¿no? Hacia la parte del sigma x, que sería el más pequeño de los tres esfuerzos. Entonces, esto prácticamente pues es algo muy importante a la hora de estar observando la parte de la fractura. Eso es un término, ¿no? Muy importante en cuestiones de la parte del fracturamiento. Y bueno, ya para terminar con este video hacia la parte de la orientación de la fractura, pues bueno, prácticamente nosotros vamos a estar observando los autores en cuestiones de que sería Helber y Willis, ¿no? Entonces ellos, bueno, postulan hacia la parte de la roca, ¿no? Y
postulan hacia el estado de la falla incipiente, que sería más hacia la parte de los esfuerzos en cuestiones independientes de la parte de las propiedades de la roca. Entonces, esto es muy importante, como les comentaba, desde el punto de vista de las propiedades de cada roca. Y eso se basa en la parte mineral, desde el punto de vista mineral también. Entonces, vamos a ver más a detalle y vamos a estarlo observando desde este punto de vista. En este video, pues bueno, estos son 2 videos y prácticamente este sería uno de ellos.